Muy buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 6 de julio de 2017 a las 13 horas. Señor Secretario General, de acuerdo, por favor, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Presente, secretario. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Presente. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Magistrada Emilia Vela González. Magistrada presidenta Marcia Laura Garza Robles. Presente. Magistrada presidenta, informa a usted que están presentes los 5 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano con la clave de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en el aviso correspondiente, fijado en los estrados de este tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Muchas gracias, señor Secretario General. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, está a su consideración el asunto a analizar y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, les solicito sírvanse manifestarlo de manera económica. Aprobado, muchas gracias. Señor Secretario, licenciado Eduardo Leos Villasana, por favor de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TE-RDC-13/2017, integrado con motivo del recurso ciudadano interpuesto por José Antonio Leal Doria, en contra del acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-TAMPS-236, diagonal 17-A y acumulados, mediante el cual sobreselló las quejas interpuestas por José Antonio Leal Doria y otros en contra de José Jaime Yervides Martínez y Nancy Ruiz Martínez por la supuesta realización de conductas contrarias a la normatividad interna de dicho partido político. En el presente medio de impugnación, la parte actora señala que le causa agravio, por un lado, el hecho de que la responsable haya señalado que los quejosos carecen de interés jurídico para presentar las quejas correspondientes. Por otro lado, formula como agravio que la responsable haya determinado que la presentación de las quejas fue extemporánea en virtud de que se presentaron fuera del plazo de 4 días previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Lo anterior, en razón de que dicho ordenamiento no resulta aplicable al caso concreto, sino la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el proyecto que se pone a consideración de este Pleno, se propone revocar el acto impugnado. Lo anterior, en razón que de autos se desprende que la responsable determinó que no existía interés jurídico por parte de los quejosos, derivado de que 5 de ellos presentaron escritos señalando que no habían suscrito las quejas, y uno más fue dado de baja del padrón de Morena. Sin embargo, siendo que la queja fue presentada por un total de 44 personas, esta debe sustanciarse por lo que respecta a las quejas presentadas por los 38 militantes restantes. Aunado a lo anterior, de la lectura del Estatuto de Morena se advierte que el sistema sancionador interno se activa por queja o por denuncia. Asimismo, se desprende que la responsable puede actuar de oficio cuando tenga conocimiento de conductas que pudieran ser contrarias a su normativa interna. Por lo tanto, es evidente que al ser militantes de ese partido, los quejosos tienen interés para presentar una queja. Por lo que respecta al segundo agravio, a juicio de la ponencia, el plazo de 4 días previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral no resulta aplicable al caso concreto. Esto es así, en razón de que en el derecho electoral existen 3 mecanismos de control, como lo son el sistema de medios de impugnación, el régimen sancionador electoral y la persecución de delitos electorales. Del análisis del acto impugnado, se advierte que la pretensión es que se sancione a determinados militantes de Morena, por lo que es evidente que dicho procedimiento pertenece al régimen sancionador electoral intrapartidario. De este modo, si bien en la normativa de dicho partido político no se establece un plazo para la extinción de la facultad sancionadora, en la propia normativa se señala que a falta de disposición expresa se aplicará de manera supletoria la normativa general electoral. Así las cosas,
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el plazo para presentar una queja en el procedimiento sancionador ordinario es de 3 años, mientras que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado mediante jurisprudencia que una queja por la vía del procedimiento especial sancionador puede presentarse dentro del plazo de 1 año. En el caso particular, de auto se advierte que la queja se presentó dentro de los 4 meses siguientes a la supuesta realización de los hechos denunciados, por lo que es evidente que la queja no es extemporánea. Por lo anterior, en el proyecto se propone revocar el acuerdo de sobreseimiento impugnado y ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que dentro de los plazos previstos en la normativa interna sustancie la queja y con plenitud de jurisdicción emita la resolución que conforme a derecho corresponda. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Compañeros integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de cuenta. Magistrada ponente, ¿desea hacer uso de la voz? Sí. Adelante. Más para hacer unas precisiones. Efectivamente, de la cuenta que acaba de dar lectura el secretario, el presente recurso, el acto que se contravierte es el acuerdo de sobreseimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Este acuerdo recayó al expediente que se integró con motivo de 6 quejas que presentaron el actor José Antonio Leal Doria y otros militantes del citado partido, que fueron interpuestas en contra de los también militantes José Jaime Oyervides Martínez y Nancy Ruiz Martínez. Aquí la responsable para emitir el sobreseimiento argumenta que se actualizan 2 causales de improcedencia, que como ya lo escuchamos en la cuenta, consistentes en la falta de interés jurídico y la extemporaneidad. El actor esencialmente como agravio refiere que no se actualiza esa causal de esas causales. Nosotros consideramos que le existe la razón por lo siguiente. Por lo que respecta a la falta de interés jurídico, se advierte que la responsable para poder sustentar esa causal invoca que de las 44 personas que presentaron las 5 quejas, las quejas, 5 de ellas manifestaron por escrito no haber realizado una queja y una más renunció al partido. Sin embargo, la responsable pasó por alto que aún existía el derecho vigente de 38 personas que habían acudido a quejarse. Por otro lado, hay que también tener en consideración que de acuerdo a la normativa de Morena, específicamente en su artículo 49, faculta a la autoridad, una vez que ha tenido conocimiento de que se han cometido conductas contrarias a la normativa del partido, lo obliga a actuar de oficio cuando ya ha tenido conocimiento. Entonces, pues resulta infundado y no le asiste la razón al haber emitido el sobreseimiento por al dar acreditada esa causal. Ahora bien, por lo que hace a la causal de extemporaneidad que adujo en la presentación de las quejas, consideramos también la ponencia que no le asiste la razón a la responsable por lo siguiente. De la lectura de la normativa del partido Morena, se advierte que si bien tiene previsto un régimen sancionador interno en el cual se establece procedimientos, plazos para la sustanciación, incluso hasta para la emisión de una resolución, que están contenidos en el artículo 54 del estatuto. Sin embargo, la normatividad interna es omisa en establecer un plazo para la interposición de una queja. No ha señalado en qué término se puede extinguir la facultad sancionadora. Sin embargo, la misma ley, en su artículo 55 del estatuto, remite a aplicar de manera supletoria cuando haya alguna laguna. Y me permito citarles el artículo 55 del estatuto, que dice: a falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables en forma supletoria las disposiciones legales de carácter electoral, tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medio de Impugnación en materia electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De este artículo se desprende la facultad para poder aplicar de manera supletoria la normatividad general electoral. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la responsable ubica, o para poder decir que ya eran extemporáneas las quejas, lo hace tomando en consideración el artículo 8 de la Ley General de Sistemas de Medio de Impugnación Electoral, que es el que contiene el plazo de 4 días para la interposición de los medios de impugnación. Y en el presente caso no nos encontramos en ese supuesto, porque la autoridad responsable estaba sustanciando precisamente quejas interpuestas por
militantes en contra de otros militantes, donde les estaba atribuyendo conductas, que habían cometido conductas contrarias a la propia normativa, que en caso de acreditarse serían acreedores a alguna sanción, por lo que en todo caso estamos en presencia del régimen sancionador electoral. Y entonces él debió de haber aplicado, la responsable, debió de haber aplicado lo que la ley general dispone respecto a ello. El artículo 454 del párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el plazo para interponer una queja en el procedimiento ordinario sancionador es de 3 años, mientras que por jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues nos establece que en el procedimiento especial sancionador prescribe en 1 año. Por ende, si de auto se desprende que los actos que se le están atribuyendo a los denunciados ocurrieron entre enero y marzo de 2016 y los militantes acuden a presentar su queja entre julio y agosto de ese mismo año, únicamente habían transcurrido 4 meses desde que sucedieron los hechos y que acudieron a denunciarlo. Por lo tanto, no había fenecido el término y no son extemporáneas las quejas. Insisto, porque aquí el término que se debió de haber tomado en consideración es el que nos marca para un procedimiento sancionador y no para la presentación de un medio de impugnación. Es por lo que se les propone el sentido del proyecto. Además, un detalle más, de que es incongruente que la responsable pues ya había emitido un auto en el cual había admitido las quejas y en ese auto ya da por superados cualquier requisito de procedencia, los da ya por satisfechos. Entonces emite un sobreseimiento argumentando causales de improcedencia cuando ya había emitido un auto de admisión en el que ya había dado por superadas esas causales. Entonces es el sentido revocar la resolución y ordenar a la responsable que resuelva el fondo de las quejas de acuerdo a los plazos que la propia normatividad interna de su partido le marca. Es cuanto. Gracias, magistrada ponente. ¿Alguna otra intervención? Magistrada Vela, por favor, adelante. Bueno, yo adelanto mi voto a favor del proyecto. Debo admitir que en un principio me llamaron la atención 2 aspectos de esta decisión de Morena. Una, que es lo que se señaló, que dije, ¿cómo es posible que primero admitas, o sea, que utilices e invoques para resolver la Ley General de Medios de Impugnación, admitas y después sobreseas por considerar? Ya desde ahí veía una incongruencia. Otra cosa que a mí me llamó un poco la atención es decir, el actor tiene reconocida su personalidad, su personería. En este caso sí tenía mis dudas, sin embargo, porque de las diferentes quejas presentadas, creo que en una de ellas, donde eran, no sé, 20 y tantos los quejosos, eran donde lo designaban como representante común. Pero la autoridad responsable, la autoridad partidista, le reconoció la calidad de representante común y el momento de rendir su informe circunstanciado no objeta esa representación con la cual él se ostenta. Entonces, bueno, yo adelanto mi voto a favor del proyecto. Gracias, magistrada Vela. ¿Alguna otra intervención? Bueno, yo nada más voy a decir muy brevemente que también anuncio mi voto a favor del proyecto que propone la magistrada Reyes, y principalmente por 2 razones. Creo que los 2 puntos, como bien quedan establecidos en el proyecto a analizar, es la responsable quiere hacer un desechamiento en función de falta de interés jurídico, en primero, y extemporaneidad, en función de cuál considera la normatividad aplicable al caso concreto. Y ahí, como lo señala la magistrada Reyes, estoy de acuerdo en 2 cosas. La falta de interés jurídico no está acreditada, él mismo había reconocido esa personalidad en un momento dado, y el interés jurídico, si nos vamos en este caso a lo que se considera que podría ser la ley supletoria correcta, que sería la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aquí quisiera leer lo que ya nos adelantaba la magistrada ponente. En el artículo 464 nos dice: 1. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en el término de 3 años. Eso es una parte. Y en el 465 dice: cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos, siempre y cuando sean militantes.
Entonces, si estamos hablando de la supletoriedad de esta norma, que los propios estatutos del partido reconocen y contemplan cuando no existan reglas específicas, sí coincido en el sentido de que la supletoriedad de la norma debe ser a través de la ley general, donde, en primer término, reconoce que cualquier persona, por ser militante, podría interponer una queja, y esas quejas se pueden hacer dentro. La facultad sancionadora prescribe en 3 años y de acuerdo a la jurisprudencia emitida por Sala Superior lo podrían presentar dentro de 1 año. En este caso creo que esos supuestos se cumplen. Como bien lo señalaba, coincido también en el aspecto de que no estamos en presencia de un medio de impugnación como tal, sino de una queja donde se está poniendo en conocimiento de la autoridad intrapartidista presuntos hechos que pudieran o no ser constitutivos de responsabilidad, pero bueno, eso es precisamente lo que tendrá que analizar la autoridad competente, que en este caso es la intrapartidista. Y sí también quiero destacar en el proyecto, que me parece acertado, 2 cosas. 1, este tribunal siempre nos hemos caracterizado por ser garantistas y entonces estamos tratando de garantizar precisamente el derecho de los actores de acceder a la justicia intrapartidista. Pero también somos respetuosos de la vida interna del partido político, entonces se propone ordenar que se haga el conocimiento de esa queja en el fondo, pero respetando lo que son sus tiempos y los plazos y la normatividad que sus propios estatutos señalan, y bueno, simplemente sí se le solicita en un momento dado que haga del conocimiento de esta autoridad que se hubiera cumplido con esa determinación. Entonces, bueno, sí creo que es importante analizar eso, que se garantice el acceso a la justicia, pero también se es respetuoso de la vida interna de los partidos políticos. ¿Alguna otra intervención? Señor Secretario General, ¿de acuerdo si se sirve tomar la votación, por favor? Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Concepción Reyes. El proyecto. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Magistrada Emilia Vela González. A favor. Magistrada presidenta Marcia Laura Garza Robles. Con el proyecto. Magistrada presidenta, informa usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. En consecuencia, el expediente se resuelve de la siguiente forma. Primero, se revoca el acuerdo de sobreseimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-TAMS-236-17-A y acumulados. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena concluir con la sustanciación de las quejas materia del acto impugnado y en plenitud de jurisdicción emitir la resolución de fondo que corresponda dentro de los plazos establecidos en el artículo 54 del Estatuto, informando del cumplimiento de la presente sentencia a este Tribunal Electoral dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de la resolución correspondiente. Notifíquese, en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Siendo las 13:19 de esta misma fecha, se da por concluida la presente sesión, habiéndose agotado los asuntos de este pleno. Muchas gracias.